Hola, buenas tardes. Segundo café. La semana empieza como si esto fuera el día de la marmota en el Partido Socialista. Lo vamos a explicar rápidamente. Porque hoy ha dimitido el presidente Renfe, la secretaria de Estado de Transporte, Díaz de Vera, recuerden, hermanísima de la directora de público de las condesas de Lugo, vamos a decirlo así, que parece que por el tema de esos trenes que no cabían en los túneles, pues han acabado dimitiendo. Y decimos día de la marmota porque esto nos recuerda esos asesinatos ejemplarizantes que hacía el señor Sánchez cuando llegó al gobierno. Recordará el ministro de Marras, aquel que fue obligado a dimitir. Y está claro que si alguien se cree que el presidente de Renfe y la señora secretaria de Estado han dimitido por voluntad propia, pues hombre, deberíamos decir que es muy inocente. Está claro que llega los nervios, empieza el momento de que no se va a permitir ni una en el PSOE, ahora es el momento de quien quiera hacer espectáculo con el PSOE. Cualquier información que salga sobre un diputado, vamos a hablar de alguno también, etcétera, etcétera, ya no hablamos de una imputación o una detención, pues lo va a hacer saltar por los aires. Sánchez no quiere prisioneros dentro del partido y cualquier cosa que crea que puede neutralizar sus posibilidades va a ser automáticamente fulminada. Y decíamos que también un diputado, en este caso, recuerdan que dimitió hace unos días Juan Bernardo Fuentes, ese diputado canario, pues, oh, sorpresa, ha sido detenido hoy mientras registraba en su casa por corrupción. Un diputado. Imagínense ustedes que fuera un diputado de otro partido. Estaría en todas las portadas de los diarios, estaría abriendo titulares, ya no decimos si fuera en el Partido Popular. Y es curioso, porque la sensación que hemos repasado algunos diarios hace nada, unos minutos, es que aparece prácticamente en poco o en casi ninguno. Claro, a nadie se le ocurre pensar que en el socialismo hay corrupción. ¡Por favor! ¿De qué estamos hablando? Día de la marmota. Y Día de la marmota, en otro tema curioso, en esa humanización vamos a llamarla así, del presidente Sánchez, que hoy le ha llevado a hablar con estudiantes en Fuenlabrada. Y es que ya parece un juego, vamos a decirlo así, porque es sacar el vídeo y automáticamente algunos medios buscar rápidamente quiénes son los que intervienen en el vídeo. Y hoy, pues nada, eran jóvenes de las juventudes socialistas que se han hecho pasar, seguramente lo son, por estudiantes. Insistimos, planos cortos, vídeos en espacios cerrados, ese es el objetivo de Sánchez. Comunicativamente, opinión. Creemos que es un error, porque fíjense, si tú no haces esos vídeos, algunos, tus votantes más fieles, pueden pensar, y esto es un consejo para los fontaneros de la Moncloa, pueden pensar, mira, que es que el presidente está trabajando mucho, no le molestéis que está con mucho trabajo. Si haces esos vídeos, la primera, hasta los más fieles saben que es un montaje, y cuando ven que no sale de personajes porque son rápidamente identificados cercanos a la corte real, vamos a llamarle así, del presidente Sánchez o acólitos, pues se sienten engañados. Con lo cual es una comunicación baldía, dirá algunos. Sí, pero es que los más tontos se lo van a creer. Sí, efectivamente, habrá los más tontos que se lo crean como siempre. Pero parece que lo de Parla, Fuenlabrada, la petanca, ya empieza a cargar mucho a los más tontos incluso del PSOE y empiezan a generar dudas. Recordemos, cuando empezó toda esta campaña inicial, que se planteaba hacer hasta 30 mítines multitudinarios, que duraron uno, aquel de que te vote chapote en Sevilla, pues parece que esta campaña, veremos los días que tiene y los argumentos que le quedan. No sabemos si cuando apruebe algo de pensiones se reunirá otra vez con pensionistas, con autónomos. Imagínense que no se va a reunir porque no hay ningún autónomo que sea capaz de entender a Sánchez ni estar afiliado al Partido Socialista, seamos sinceros. Y veremos qué le queda a este personaje. Porque empieza a ser un día de la marmota, que empieza hasta los lunes, empieza a ser cansado, empieza a ser incluso, dicho con jolgorio, hasta divertido. Sabemos que la gente son tiempos duros, pero siempre hay que tener una sonrisa, porque si no, esta gente lo que quiere es precisamente lo contrario. Y hoy es día de datos, donde uno de los datos curiosos que ha salido es en esa líder de la oposición Ayuso, que tiene una ventaja que hemos dicho en muchas ocasiones, que está gobernando, y eso le permite mostrar
realidades y no mostrar proyectos. Fijaos, saben que últimamente no muestran ni realidades ni proyectos, pero Ayuso pues ha sacado un dato importante, que crece 2 puntos más la comunidad que España, el resto de España, y es el auténtico motor de España. Se puede imaginar que Cataluña ni es motor ni se le espera, vamos a decirlo así de claro, y Madrid ya lleva la delantera de una manera cada vez más rotunda. Es la ventaja de gobernar. Pero claro, alguno dirá, pero si el Partido Socialista y Podemos gobiernan, ya. Pero quizá habría que añadir un pequeño inciso. Es la ventaja de gobernar de una forma adecuada. Luego, podemos interpretar mejor o peor la comunicación y todas esas cosas. Pero en este caso, parece que lleva nuevamente la ventaja, que es el motor desde hace unos años la Comunidad de Madrid, y parece, y eso es lo peor para otras comunidades que en un momento u otro estuvieron compitiendo con ellas, parece que, por ejemplo, la loada en su momento Cataluña, pues no está ni se le espera. Y en Cataluña ha pasado hoy lo que habíamos anunciado hace unos días. Hoy en el juicio contra la antigua, ojo, que hay que repetirlo muchas veces, presidenta del Parlamento de Cataluña, es decir, la segunda autoridad en Cataluña tras el presidente de la Generalitat, pues su tripi, su compañero, digamos, el que es acusado junto a ella de trocear contratos, pues ha largado a las preguntas de la Fiscalía diciendo que todo se debía a las instrucciones de Laura Borràs. Dijo ella hace una semana que iba a desaparecer un tiempo de la política. Sí, parece que los ratoncitos ya están con las banderitas allí esperándola porque le piden 6 años y está claro, vamos a ser sinceros, aquí uno puede saber mucho, poco de juicios, etcétera, etcétera, pero si te acusa la Fiscalía de trocear contratos y con quien troceas dice que tú has dado las instrucciones de trocearlos, hombre, pues pinta bastante mal, digámoslo así. Se entiende que Cataluña pase de ser el motor a ser el desastre de España, porque toda esta generación de políticos, empezando por el propio Artur Mas, que ya no está, siguiendo por los condenados del procés, pues se han dedicado a intentar llenarse los bolsillos con el dinero de todos. Y han destrozado Cataluña y la han dejado en un lugar patético. Decíamos ayer una cosa curiosa, que es esa dimisión de Sturgeon, recuerden, en Escocia, decíamos anoche, que puede ser el golpe definitivo al independentismo, porque fíjense que Cataluña se miraba mucho en el espejo de Escocia, y Escocia, en cierta manera, en el espejo de Cataluña, aunque eran bastante más realistas en Escocia, seamos sinceros, que en Cataluña. Parte de la identidad, obviamente, era muy diferente en Escocia que en Cataluña. No hace falta saber mucha historia para darse cuenta del detalle. Pero fíjense el detalle, la salida de la líder independentista por un tema de la ley trans, por cosas lógicas y coherentes. Aquí Montero saben que no sale porque la pobre no hay plazas en el supermercado, aunque Mercadona creo que abre algunas plazas un día de estos. Pero bueno, ¿dónde decíamos? Pues dimitió, y eso, sumado a la no posible presentación de Junqueras, porque sigue inhabilitado hasta el 2031, pues dejará el independentismo catalán sin ningún líder, digamos, importante. Porque no hay que olvidar una cosa, nos gustará más o menos Junqueras. Nosotros ya saben nuestra opinión, sobre todo cuando hace esos pasos mirando para otro lado, o cuando va con escolta un delincuente. Está muy clara nuestra opinión, pero también tenemos que analizar las cosas de una forma clara y concisa. Y está claro que Junqueras era ahora mismo la última esperanza, el último mohicano del independentismo, y con su eliminación, pues esto va a ser lo que siempre fue, es decir, un desastre en manos de los de siempre en Cataluña. Y todavía colé obviamente la entrevista de Macarena Olona con Évole ayer en Vox. Nosotros hemos puesto un ejemplo sobre la comunicación. Miren, nosotros sí que tenemos una cosa muy clara, y creo que quienes nos escuchan, ayer comentamos que hemos pasado ya de 1500 programas, que se dice pronto, pues siempre hemos dicho lo mismo. El respeto es la base fundamental de la política. Los políticos están para servir a los ciudadanos y cada uno que tenga las ideas que quiere. Nosotros, cuando al principio se nos criticaba, algunos porque decíamos que Vox era un partido totalmente democrático, pensamos lo mismo, que puede haber elementos dentro, como los hay en todos los partidos, que sus ideas nosotros no comulgamos con ellas, también lo hemos dicho en más de una ocasión, y eso ha significado que de golpe nos insultaran, pero nosotros pensamos en el respeto. Y miren, y Macarena Olona tendrá sus virtudes y sus defectos. Y esto al final, lo de ayer, no deja de ser una forma de comunicar. Una forma de comunicar, ella va a volver a la política, y algunos aquí podemos
pensar que es una forma de comunicar extraña, vamos a decirlo así. Ya lo dijimos en su momento. Hemos puesto un ejemplo esta mañana muy práctico. Esto es aquellos todos los que hemos sido niños, se han bañado en una bañera. Bueno, todos no lo sé, pero una mayoría. ¿Y se acuerdan que cogíamos algo, un barquito, y luego hundíamos y de golpe subía para arriba? Esa creemos que es la sensación que cree Macarena de su comunicación. Bajemos abajo, removamos el fondo y luego subiremos con fuerza. Pensamos, a lo mejor nos equivocamos, que es una manera de comunicar extraña y que es una manera de comunicar que en un país como este creemos no acabará de funcionar, porque aquí cuando bajas mucho acostumbran a darte por todos lados. Pero ojo, es respetable, es su manera de comunicar. La manera de responder de Vox, hombre, pues hemos visto de todo, pero hemos visto sobre todo gente muy nerviosa, gente llegando al insulto, a todas esas cosas, a esa sensación extraña de sin ti ni nada, vamos a decirlo así, es decir, esa sensación de que hay que hundir al otro contrario. Y nosotros seguimos diciendo que lo inteligente en Vox hubiera sido siempre ignorar el tema, porque al final esto es como aquellas situaciones donde uno te va provocando, vamos a decirlo así, vamos a hablar de comunicación aquí, que nadie interprete otras cosas, uno te va provocando hasta que saltes, porque cuando saltas acabas quedando peor, comunicas peor. Y veremos a ver dónde acaba este tema. Lo que está claro que Macarena, obviamente, que nadie lo dude, va a montar su partido, será de cara, obviamente, a las elecciones de diciembre, y ya veremos si esta forma de comunicar acaba siendo positiva o no. Es una cosa que hay que estar pendiente. Y acabamos este segundo café emplazándonos a la noche, recordando una cosa que se habla poco, muy poco. Llegamos hoy a la quinta semana de la huelga de los letrados de justicia, que ha paralizado muchos juzgados. Fíjense, ¿la han visto en muchos medios? Y aquí nos tiramos también, a veces saben que hacemos autocrítica. Nosotros hemos hablado poco, muy poco, o creo que es la primera vez, vamos a ser sinceros. Y uno lo compara con la famosa huelga de médicos que ocupa prácticamente portadas, manifestaciones, etcétera, en Madrid, de sanitarios, perdón. Y se da cuenta que al final, ¿qué es política y qué es realidad? Afecta seguramente a más usuarios esta huelga de letrados y pasa desapercibida, porque no tiene un componente político que sí que tiene la otra. Es de esas cosas curiosas que todavía pasan en este país y que algunos intentamos explicar para que luego cada uno tome sus decisiones y siga por su camino. Nos vamos a emplazar hoy a la noche en esta semana que, como os he dicho, empieza como otro día de la marmota en el Partido Socialista y la verdad, aquella película, quien la viera, para nosotros fue un puto coñazo. Al final se hacía hasta histriónica. No sabemos si Sánchez también es un puto coñazo que nos va a poner con pocas ganas de ver, en este caso, más política. Nos emplazamos a la noche, como siempre decimos, seguimos.